Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a las jornadas IRP, Ciencia que conserva el pasado. Bueno, esta tarde es una tarde muy especial porque forma parte de una de las novedades de las sesiones de este año, de 2026. Y es que consideramos desde el Instituto de Conservación y Restauración de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia que era muy importante dejar una de las jornadas destinada a ver, escuchar y pues, encontrarnos con esta nueva generación de investigadores e investigadoras que bueno, pues están surgiendo ya, unos más incipientes, otros más consolidados, como vamos a ver hoy. Y bueno, seguramente que formará parte de los siguientes ciclos, ¿no? Estamos por la labor de cada vez ir incorporando más iniciativas con pues esos investigadores más noveles que tiene el instituto y que están desarrollando una labor investigadora muy, muy importante. Disculpar también la ausencia hoy de la directora del IRP, Victoria Vivancos, por no poder estar esta tarde con nosotros. Y bueno, pues estaremos acompañando la sesión Santi, que es el subdirector Santi Tormo, que es el subdirector de la parte arquitectónica del IRP, yo misma, Susana Martín, subdirectora de la parte correspondiente a patrimonio documental y artístico. Y bueno, pues esperemos que les guste la sesión de hoy. Saludamos también a la gente que está en streaming. Y bueno, como ya saben, además se quedará grabado y alojado en la página web de YouTube del IRP para poderlo ver también posteriormente una vez que haya finalizado. Vamos a iniciar con Aisea Oliveira Urquiri. Ahora les presentaré a la investigadora y después tendrá la palabra Juan Secondo Maglia para pues también transmitirnos esa investigación que están desarrollando en la parte de arquitectura. Aisea es de la parte de artístico, de patrimonio artístico del IRP. Pues sin más. Sí. Bueno, decirles que Aisea Oliveira Urquiri, tengo aquí su currículum, ella se sorprendió un poco porque, claro, la conozco muy bien, ha sido doctoranda mía, ya es doctora, ha sido alumna mía, y entonces, claro, ayer cuando le decía, mándame un currículum para que no se me escape y se me olvide nada de lo que tengo que decir de ti. Pero un currículum, claro, pero si me conoce muchísimos años, pero precisamente es para eso, ¿vale? Bueno, pues ella es doctora, ya doctora, después de haber culminado una excelente tesis doctoral basada, que es parte de lo que nos va a contar, una parte muy pequeñita de lo que nos va a contar hoy, basada en cómo los agentes de biodeterioro, concretamente agentes fúngicos, hongos, para entendernos ya sin tanto tecnicismo, pueden afectar a las pinturas sobre lienzo, que es una de nuestras especialidades. Además, durante su etapa predoctoral, tuvo la gran suerte y la gran responsabilidad de ser becaria, formación de profesorado, de personal investigador del Ministerio, dentro de un proyecto liderado del Ministerio de Ciencia e Innovación, liderado por mí, entre otros investigadores, pero yo como investigadora principal, denominado Antimicótic. Ahí ya íbamos dando pistas de lo que íbamos a trabajar, ¿no? de utilizar agentes antihongos, antimicóticos. Bueno, su investigación doctoral, entonces, como pueden imaginar, se ha centrado en el estudio del biodeterioro fúngico en pintura sobre lienzo, abordando cuantitativamente las alteraciones que pueden provocar. Van a ver ahora qué peligroso es tener un hongo en una superficie de una película pictórica o de un soporte textil, concretamente ella se ha focalizado sobre todo en soportes. De igual forma, ha evaluado también la eficacia de tratamientos biocidas tradicionales. Está claro que estamos innovando, forma parte de nuestra obligación como investigadores, innovar, progresar como legado a la sociedad, pero también tenemos que testar lo que se está utilizando ahora de una forma más tradicional y ver de qué forma puede complementarse. Y ahí sí que es verdad que ha habido un punto de inflexión y que han captado muy bien todos los investigadores noveles, que va centrado en esa premisa que tenemos hacia el 2030 con los ODS, centrándose sobre todo en alternativas ecosostenibles y ecosaludables.
por tanto respetuosas con el patrimonio, pero también con la salud de la conservadora o el conservador restaurador. Actualmente, y esto es muy importante, trabaja como investigadora colaboradora en la Universidad de Santiago de Compostela en el proyecto Bioxen. Bueno, pues tuvo la suerte de poder hacer, y digo la suerte y la responsabilidad, de poder hacer una estancia en la Universidad de Santiago de Compostela y quedaron tan encantados con su forma de trabajar y de investigar que ahora mismo está con un contrato para esa universidad. La ventaja es que puede seguir trabajando en el instituto, en los laboratorios del instituto, pero da el servicio a la Universidad de Santiago desde nuestras instalaciones. Financiado este proyecto también por la Agencia Estatal de Investigación, al igual que ocurrió con Antimicotic. Bueno, el objetivo fundamental es el desarrollo de estrategias para la eliminación de compuestos xenobióticos en bienes culturales, incluyendo el uso de bacterias, que seguramente esto también les suena porque otra de las investigadoras principales que está desarrollando estas líneas, Pilar Bosch, que además nos acompaña hoy aquí, ha sido una de las herramientas, entre comillas, una de las técnicas novedosas también implementadas en la intervención de Santos Juanes. El empleo de bacterias, reduciendo, por tanto, efectos no deseados, como alteraciones estéticas, residuos persistentes o procesos de recolonización. Una vez que hemos matado el hongo, que no vuelva a sentarse allí. Pues sin más, te doy la palabra, Isea. Me voy a bajar, ¿vale?, para ver mejor tu presentación. Vale, gracias, Susana. ¿Me escucháis bien? Vale, perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes por el interés tanto en mi ponencia como en la de Juan y por acompañarnos el día de hoy aquí, y también a todos los que nos estáis siguiendo vía online. También agradecer, obviamente, al Instituto de Restauración del Patrimonio y especialmente tanto a Santi como a Susana por contar con nosotros para estas ponencias. También pues, poder permitirnos, al fin y al cabo mostrar al mundo qué hemos estado haciendo, cuáles son nuestros estudios, los estudios que hemos desarrollado durante nuestra etapa predoctoral. Y el día de hoy pues, me gustaría pues, mostraros algunos de los nuevos estudios, avances que hemos realizado y seguimos realizando en torno al tratamiento, ¿no?, o tanto de remoción como de desinfección de, en este caso, pinturas sobre lienzo que se encuentran colonizadas por hongos, ¿no?, en este caso. Además, también quería hacer énfasis brevemente de todo lo que me ha podido aportar a mí el Instituto de Restauración en todo este proceso, que es en realidad la institución que me ha permitido, ¿no?, pues poder desarrollar todos estos estudios. Comenzando por la problemática, ¿no?, por la cual empieza esta investigación, es importante saber que las pinturas sobre lienzo se componen por una multitud de materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, y si estas piezas se encuentran almacenadas o expuestas en espacios donde la temperatura y la humedad relativa son elevadas, no hay una correcta ventilación o no se llevan a cabo limpiezas periódicas continuas, pues es posible que estas pinturas sean colonizadas por parte de microorganismos, mayormente por hongos. Además, esta colonización fúngica suele aparecer en primera instancia en los lienzos. Esto es debido a que estos, al componerse por tejidos como el lino, el cáñamo o el algodón, se componen por una gran variedad de materiales orgánicos como la celulosa, hemicelulosa o azúcares residuales, lo que hace que sean un espacio idóneo para el desarrollo de estos hongos. Es por ello también que en mi tesis doctoral yo en concreto me he centrado en el análisis, ¿no?, y en buscar alternativas de tratamiento a la colonización en lienzos en específico. También tenemos que saber, o es importante saber, que no únicamente tenemos esta colonización, sino que también esto deriva en alteraciones en estas obras o en estos tejidos, ¿no? Alteraciones como pueden ser manchados o pigmentaciones de diferentes tonalidades, que sí que podemos ver, pero otra serie de alteraciones, como pueden ser la hidrólisis de la celulosa, también la rotura de las fibras textiles, llevando también a una pérdida de resistencia de este tejido, que puede derivar pues, en una alteración que nosotros no podemos percibir a simple vista, ¿no? Asimismo, cuando una obra colonizada por estos microorganismos llega al taller, lo que solemos llevar a cabo es un tratamiento que consta de 3 fases. Primero que nada, llevamos a cabo una estabilización de esta obra con un control ambiental tanto de temperatura como de humedad relativa, con la intención de inactivar los organismos que se encuentran alterando, colonizando estas obras. Posteriormente llevamos a cabo una remoción de los restos fúngicos que se encuentran en la superficie del tejido, mayormente con microaspiración y también ayuda de brochas. Y posteriormente llevamos a cabo una erradicación de esta colonización aplicando biocidas de tipo químico, que como ya veremos son altamente tóxicos y se suelen aplicar
mayormente de forma gelificada o en polvo, con la intención de no erradicar únicamente los restos fúngicos que se quedan en superficie, sino también los restos de los hongos que tenemos en el interior del tejido. Que esto es muy importante, puesto que si únicamente tratamos la superficie y no tratamos en el interior de esa erradicación pues no la podremos conseguir. El día de hoy quería hablaros sobre dos de los estudios que hemos realizado para dar alternativa a tanto los sistemas de remoción como de desinfección, puesto que hemos visto que presentan una serie de inconvenientes de los cuales os hablaré a continuación. Comenzando por los estudios donde evaluamos diferentes técnicas de remoción alternativas, ¿no? Pudimos observar que la microaspiración, en este caso, que es la técnica que, como ya he dicho, es la técnica tradicional de remoción de estos organismos, en ocasiones no genera o no tiene una total eficacia, ¿no? Además, el control de la succión no es total, podemos generar también un desfibrado y también una deformación del propio tejido causándoles daños. Y además el uso de un mismo microaspirador para el tratamiento de diferentes zonas de la obra, tanto afectadas como no afectadas, u obras posteriormente que no presentasen esta colonización, si esta microaspiración no se desinfecta adecuadamente, puede generar una colonización de obras que no se encontraban afectadas. Por lo cual, queríamos buscar una serie de alternativas que nos permitiesen una alta o óptima eliminación de estos restos fúngicos, que no nos provocasen ningún tipo de alteración sobre el tejido y que nos permitiesen tanto un alto control de su aplicación como poder aplicarlo únicamente en una zona determinada y prevenir la dispersión de las esporas y la dispersión de la colonización a otras obras o zonas no afectadas, ¿no? Por ello decidimos comparar la capacidad de remoción y las posibles alteraciones que podían generar tanto la microaspiración como otras tres alternativas. Dos cintas adhesivas, por un lado el Fungitape, que es una cinta adhesiva que se utiliza en microbiología para el muestreo de microorganismos, el Filmoplast, que es una cinta adhesiva que se ha formulado específicamente para acciones conservativo-restaurativas, y los geles de alcohol polivinílico y bórax, que son geles maleables que cada vez se están utilizando más en conservación-restauración de diferentes piezas para diferentes tipologías de limpiezas. Entonces, en este caso decidimos aplicar o utilizar estos tratamientos para la remoción de dos hongos que suelen habitualmente colonizar esta tipología de obras, ¿no? Un Aspergillus y un Penicillium. Pudimos observar que cuando la colonización o la densidad de este hongo es muy alta, en el caso del Aspergillus, el gel de PVA bórax era el que mayor capacidad de remoción, era el que más cantidad de hongos podía quitar, ¿no? Por otro lado, en el caso del Penicillium pudimos observar que presentaba una alta densidad y estaba muy adherido al tejido, por ello este gel no tenía tanta efectividad y los que pudimos observar que eran capaces de remover más de un 50% de estos restos fúngicos eran las cintas adhesivas. Por otro lado, cuando la colonización no es tan densa, es muchísimo menor, pudimos observar que tanto la microaspiración como las cintas adhesivas no eran capaces de remover los restos de los hongos que quedaban atrapados en los intersticios del tejido, lo cual sí que se pudo obtener mediante el gel de PVA bórax, posiblemente debido a esa maleabilidad de ese gel que permite atrapar esos hongos. Y por ello fue el gel que consideramos como más óptimo para dicha remoción, puesto que conseguimos más de un 90% de remoción de los restos que se encontraban sobre la superficie de los tejidos. Asimismo, como es muy importante en el caso de la conservación-restauración, es evaluar también si estos tratamientos están generando alteraciones, ¿no? Generan alteraciones en los tejidos, puesto que no queremos hacer aplicar un tratamiento que además pueda alterar a los tejidos. Por ello, mediante FSE, microscopía, en este caso pudimos observar que los geles de PVA bórax no generaban ningún tipo de alteración, no generaban ningún levantamiento de las fibras. Por otro lado, la microaspiración, si la succión era excesiva, sí que generaba ese levantamiento. Y por otro lado, las cintas adhesivas generaban un alto desfibrado, pudiendo además remover esas fibras textiles que quedaban adheridas sobre las cintas. Es por ello que después de todos estos análisis creemos que un sistema alternativo a la microaspiración más óptimo podría ser el gel de PVA bórax. Y en el caso de, por ejemplo, cuando tenemos o nos enfrentamos a colonizaciones muy densas, muy adheridas, podríamos combinar dicho gel con una cinta adhesiva, pero en este caso sería mejor el uso del Filmoplast porque, como vemos en estas imágenes, puede generar una menor retirada de esas fibras textiles.
Pasando ya a los estudios que hemos llevado a cabo sobre esa desinfección final que se suele hacer en estos tejidos, pudimos observar en estudios previos que los biocidas de tipo tradicional presentan una serie de inconvenientes. Primero que nada, son altamente tóxicos, ya que derivan de pesticidas que no estaban, al fin y al cabo, formulados en primera instancia para la conservación y restauración del patrimonio, pero que nosotros hemos ido adaptando. Además, en nuestros estudios hemos podido determinar que el 75% de los biocidas que hemos analizado no eran eficaces, no cumplían esa óptima desinfección total de los tejidos. Además, su aplicación mediante gelificación de estos biocidas o también su aplicación en polvo puede generar residuos sobre estos tejidos, modificando también sus características mecánicas. Y además, si en sus formulaciones gelificadas estos biocidas presentaban presencia de alcohol, pudimos observar tanto cambios cromáticos como una alta sensibilidad a la humedad, lo cual puede también generar una mayor posibilidad de recolonización posterior. Debido a ello, pues comenzamos en la búsqueda de un tratamiento de desinfección alternativo, ¿no? Y lo que buscábamos en realidad es que tuviesen fuesen un sistema con una capacidad alta de desinfección, que no provocasen alteraciones en los tejidos, que tampoco generasen residuos, se pudiesen aplicar de forma sencilla, rápida y también replicable, y un punto muy importante era que fuesen atóxicos y sostenibles. Por ello, llevando a cabo una investigación documental, pudimos observar que muchas investigaciones se estaban centrando en las radiaciones ultravioleta como sistema de desinfección, por ejemplo, en el ámbito médico, debido también a la pandemia del COVID-19, y también pudimos observar que no solo la radiación ultravioleta, sino también otras radiaciones lumínicas cada vez se estaban utilizando más dentro del patrimonio como sistema de control del deterioro. Por ello, nosotros decidimos analizar 3 radiaciones ultravioleta, la A, B y C, tanto sobre esporas de hongos y micelios fúngicos, en este caso in vitro, además de sobre tejidos colonizados. Asimismo, aunque la ultravioleta C es considerada como la radiación ultravioleta con mayor capacidad germicida, en este caso es la ultravioleta con mayor intensidad, es decir, puede generar más alteraciones sobre los tejidos y además su penetración es más limitada. Por ello decidimos también testar tanto la ultravioleta A como la B, puesto que nos permitían esa mayor penetración que era tan importante para poder erradicar por completo todos los hongos que se encontraban en el grosor del tejido, y además al presentar una menor intensidad puede ser que no generasen tantas alteraciones o tantas modificaciones químicas en los tejidos. Por ello testamos estas radiaciones ultravioleta a diferentes dosis, ¿no? Intentando también utilizar las mismas condiciones de aplicación. En los resultados pudimos observar que en el caso de la cepa de Aspergillus, de la cual hemos hablado anteriormente, estos hongos generaban un cambio de la coloración de sus esporas. Esto puede deberse a que cuando los hongos se encuentran expuestos a un sistema de estrés, ¿no? Unas condiciones de estrés, pues generan esos pigmentos de protección. Por ello, siendo un hongo que presentaba una coloración amarillenta típicamente, pues pasaba a tomar una tonalidad más rosada, más amarronada. Además, pudimos observar que también que la ultravioleta B y la ultravioleta C sí que eran capaces de erradicar por completo las esporas de los hongos, aunque no, en este caso, el micelio fúngico. Resultados similares también encontramos en el caso del Penicillium chrysogenum, donde, aunque no pudimos observar un cambio cromático de las esporas, sí que pudimos observar una ausencia de esporulación, puesto que estas radiaciones igual estaban impidiendo que el hongo pudiese desarrollarse de forma óptima. Estos diferentes resultados en cuanto a que las dosis aplicadas pues sí que fuesen esporicidas pero no fungicidas, lo relacionamos también con que cuando aplicamos estas dosis de radiación sobre las esporas, la dosis pues al fin y al cabo se está aplicando en cada una de las esporas de forma directa, alcanzando la dosis sobre pues, toda la espora, ¿no? Por otro lado, en el caso de los micelios fúngicos, en esto no encontramos únicamente una espora, sino que muchas estructuras, tanto de esporas como miceliales, que puede ser que hagan que esta dosis de la radiación no alcance todas las estructuras por igual y por ello no sea capaz de erradicarse por completo. Mediante la microscopía confocal y la tinción de los hongos también, pero es en este caso sobre la superficie de los tejidos, sí que pudimos observar que había una pequeña parte de estos hongos que a dosis altas con ultravioleta B y C sí que eran erradicadas por completo, aunque pudimos observar que una parte de ellas no.
pero sí que observamos también un daño de esas células de las esporas, lo cual nos indicaba que estas radiaciones sí que tenían un alto potencial fungicida, pero que no todavía habíamos encontrado las dosis o las condiciones de aplicación óptimas para que pudiésemos desinfectar por completo los tejidos analizados. Por ello, ¿hacia dónde avanzan nuestras investigaciones actuales? Bueno, obviamente seguimos estudiando esa radiación ultravioleta para conseguir tanto las dosis como las condiciones de aplicación idóneas para conseguir esa desinfección total. Y nuestro objetivo final también con estos estudios es poder implementar una metodología de aplicación de este sistema de desinfección que conste de 3 partes. Primero, una aplicación de la radiación cuando nos llega la obra afectada al taller para poder erradicar por completo esos organismos que posteriormente en la segunda fase van a remover los conservadores restauradores mediante geles de PVA bórax y si es posible, o sea, si es necesario, utilizando también la combinación con cintas adhesivas. De esta forma también al erradicar estas cepas por completo antes de removerlas, también protegemos al conservador restaurador que esté trabajando con cepas activas que puedan también afectar a su salubridad. Y posteriormente, y para poder erradicar por completo todos los restos fúngicos que quedan en los tejidos, pues aplicar otra dosis de esa radiación que en este caso pues consideraríamos óptima. Y además de ello también obviamente después de todos estos estudios de encontrar esa dosis es imprescindible poder evaluar si estas radiaciones están produciendo o producen algún tipo de alteración sobre los tejidos, puesto que si sí que lo generan podríamos decir que estos tratamientos no serían óptimos para aplicarlos sobre las piezas. Para finalizar, y como ha expuesto Susana en mi presentación, yo he podido llevar a cabo esta investigación gracias a una beca predoctoral FPI del Ministerio que me ha permitido poder estar trabajando durante 4 años y pico diariamente en esta investigación, que es lo que ha permitido que hayamos podido generar, pues, al fin y al cabo, tanto conocimiento, ¿no? Además, al estar enmarcado dentro del proyecto Antimicotic, que como bien ha dicho Susana, ha dirigido ella, financiado por la Agencia Estatal de Investigación, también he podido desarrollar este estudio dentro del Instituto de Restauración que me ha permitido pues, poder acceder continuamente tanto a sus laboratorios como a sus talleres, también a poder realizar colaboraciones con instituciones y también pues, utilizar todos los equipos que dentro del instituto pues, disponemos, ¿no? Que si entráis en la web y os ponéis a trastear un poco veréis que no son pocos. Además, gracias a la financiación del proyecto también he podido utilizar muchos equipamientos, más top podríamos decir, que no disponemos nosotros dentro del instituto, pero sí que dispone la propia universidad y gracias al proyecto pues, se han financiado pues, todas esas horas de investigación en el servicio de microscopía de la UPV. Y también, y para finalizar, obviamente, como habéis podido observar, aunque mi tesis doctoral es de conservación y restauración, estaba muy ligada con la microbiología. Y en realidad esta tesis doctoral se ha podido pues, desarrollar gracias a la colaboración entre microbiólogos o biólogos, en el caso de una de mis directoras, Pilar Bosch, también conservadores, restauradores, obviamente, tanto químicos como físicos, que gracias a sus conocimientos pues, me han permitido también pues, poder desarrollar esta investigación y poder ir obteniendo poquito a poco todos esos conocimientos de los cuales no disponía cuando empecé hace 4 años y pico. Y también, además, también mencionar, tal y como ha comentado Susana, que he podido también llevar a cabo, gracias al proyecto predoctoral, una estancia de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela, que ha permitido que al final mi red de contactos sea muchísimo mayor, que actualmente esté pudiendo trabajar tanto en la UPV como en la Universidad de Santiago, pues en un nuevo proyecto de investigación, que al fin y al cabo yo creo que es lo que buscamos todos los investigadores predoctorales, pues poder seguir en este camino y ahora mismo estoy teniendo la suerte de pues, poder continuar, ¿no? Trabajando con todos estos equipos. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, supongo que después tendremos un esto de preguntitas. Vale. ¿Me bajo? Juan, ¿le pongo directamente la presentación? Vamos a seguir con la tarde de los talentos. Ya han visto, ¿no? El talento que nos ha precedido y que ahora va a seguir con Juan.
Lo ha dicho Susana antes, hoy es una tarde especial, porque cuando recordamos cuando nosotros estábamos aquí hace unos 20 y muchos años, pues te das cuenta de que para ellos es esa tarde tan especial de arranque, de poder presentar sus primeras investigaciones, de estar enseñando todo lo que hacen a un nivel divulgativo y con lo cual pues es muy importante para vosotros y para nosotros, porque lo queráis o no, sois el futuro, lo ha dicho antes Susana, la nueva generación con la que nos va a permitir saber muchas más cosas de cómo resolver nuestra conservación en el patrimonio con la ciencia. Y por eso estáis aquí contándolo a todo nuestro público asiduo de estas jornadas. Bien, vamos a seguir presentando a Juan. También es muy especial porque Juan es arquitecto, es investigador y también es docente. Él también ha ido ya buscando esa línea en la cual no estamos todos implicados en la Universidad Politécnica de Valencia. Su trayectoria académica combina la sólida formación internacional en arquitectura, en sostenibilidad y en patrimonio. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT de Uruguay y posteriormente cursó el máster en edificios ecológicos avanzados en el Institute for Advanced Architecture of Barcelona, ¿no? De Barcelona. Una formación especializada en arquitectura avanzada, sostenibilidad, eficiencia energética y nuevas metodologías aplicadas al entorno construido. En la actualidad desarrolla su tesis doctoral dentro del programa de Arquitectura, Edificación, Patrimonio y Ciudad de la Escuela de Doctorado de nuestra universidad. Y en esta etapa investigadora se complementa con su participación en el proyecto Imperso, que es el gran proyecto en el que estás participando, que está dentro del marco del IRP. Tengo que decir que sus dos directores me han hablado muy bien de él, tanto José Luis Alapón como Ignacio Guillem. Es parte de arquitectura y parte de física, ¿no? En la cual pues, está ahora inmerso en estos últimos años para poder entregar ya la tesis y con lo cual yo te lo agradezco enormemente que hayáis hecho este esfuerzo para estar aquí. Ha iniciado su labor docente en el Departamento de Física Aplicada, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación y ya venía precedida por una experiencia previa como profesor asistente en la Universidad ORT de Montevideo, en el ámbito de instalaciones eléctricas, así como una trayectoria formativa complementaria vinculada a la pobreza energética, la simulación energética y la rehabilitación y mejora de la calidad del ambiente interior. Bueno, como veis, debería de seguir hablando de su currículum. Es joven, pero tiene muchísimo currículum. Ha trabajado en estudios de referencia como Miralles y Tagliabue en Barcelona y ha participado en proyectos nacionales e internacionales realizados con planificación urbana, basada en datos, auditoría energética, rehabilitación sostenible, arquitectura temporal y estrategias urbanas de transición climática. También ha participado en muchos congresos, avanzando parte de sus investigaciones y pienso que lo mejor, ya no leo más, es escucharte porque creo que nos vas a abrir también una ventana de esperanza en este futuro en el que la eficiencia energética, la sostenibilidad y si lo relacionamos todo esto con el patrimonio es nuestra esperanza. Es por donde tenemos que empezar a ver qué soluciones más avanzadas como en el proyecto Imperso. El proyecto Imperso lo explicó José Luis el año pasado, pero son robots que se ponen a funcionar en fachadas, en edificios, intentando averiguar lesiones, intentando averiguar y ver cosas que a simple vista no vemos. Pues bueno, un poquito por ese camino va nuestro siguiente ponente, Juan. Cuando quieras, Juan, y luego hacemos las preguntas necesarias. Muchas gracias, Santi. Bueno, muchas gracias, Susana. Y reitero lo que ha dicho Aisea, muchas gracias al IRP, porque realmente hoy no estaría transitando una carrera investigadora si no fuese por mi trabajo en el IRP. Así que, bueno, es siempre un placer poder estar exhibiendo lo que hacemos y además que es un sitio en el que se trabaja con mucha calidad y con mucha seriedad. Así que bueno,
voy a intentar estar a la altura. He llamado la presentación Rehabilitar para Habitar, eficiencia energética, patrimonio y vivienda social en la investigación emergente. Sé que suena todo un poco disperso, pero bueno, intentaré darle un poco de sentido. Como ha dicho Santi, bueno, mi gran agradecimiento también a José Luis Alapón Ramón, que es uno de mis directores de tesis, que es también miembro del IRP, trabaja como profesor de proyectos en la UPV, y Ignacio Guillén Guillamón, que es profesor del Departamento de Física, como ha dicho Santi, y que es mi otro director de tesis. Con José Luis también trabajo en el proyecto Imperso. He estructurado la presentación en cuatro bloques. Primero, explicando un poco cómo pasé de la arquitectura a la investigación, cuáles fueron mis primeros pasos y el interés que ha generado la investigación en mi caso. ¿Qué ocurre? Luego he hecho una pregunta: ¿qué ocurre con la mayoría de los edificios que habitamos? ¿Cómo se puede aplicar la sostenibilidad a la edificación? Y luego intento ahondar en la rehabilitación, el patrimonio y la vivienda social. ¿Cómo puede interactuar la rehabilitación con la vivienda social y a qué nos referimos cuando intentamos analizar en este tipo de viviendas cuáles son las verdaderas consecuencias de la ineficiencia de los edificios? En ese sentido, hablo un poco del contexto de mi investigación, tanto en el proyecto europeo como en la tesis doctoral que estoy desarrollando. Y luego un poco intento ahondar en la transferencia, cómo puedo, a través de la investigación, mi profesión y la docencia, conjugar esas tres cosas y bueno, intentar transferir lo máximo posible. También es la idea de mi puesto docente, transferir desde, en este caso, la investigación y la profesión al estudiantado. Bueno, como decía Santi, comencé mi formación de arquitecto en el 2019, bueno, finalicé mi formación de arquitecto en el 2019 en Uruguay. En Uruguay, cuando nos graduamos, nos rapan. Es un poco una situación muy extraña, pero aquí me tenéis y espero que sea la última vez que me veáis rapado. Pero bueno, un poco chiste aparte. Nada, fue un momento muy importante para mí, pero sabía que mi sitio era en otro lado y entonces me vine a Barcelona en el 2020 a hacer un máster, como ha dicho Santi, el máster en edificios ecológicos avanzados, que lo que buscaba era introducir estrategias de diseño bioclimático en la edificación, tanto en el diseño como en la edificación existente. También, bueno, los proyectos que desarrollé siempre me inquietaba mucho. Era un estudio de Enric Miralles, Benedetta Taliabu, un estudio que tiene una metodología muy establecida, pero a mí siempre me generaba la inquietud de la sostenibilidad de los edificios, ¿no? Entonces yo intentaba siempre aportar desde donde podía a un sistema ya muy arraigado lo que pudiese desde el punto de vista de la sostenibilidad. En el año 2023 paso a integrar el Instituto de Restauración del Patrimonio como investigador para un proyecto europeo del programa Horizonte Europa, un proyecto de 4 años que ahora les describiré. Y bueno, fue mi inicio como investigador en el IRP y dedicándome a la investigación en general. También colaboré en el desarrollo de una patente para el Ayuntamiento de Valencia de un sistema de balcones prefabricados que está desarrollando José Luis. Y bueno, el año pasado empecé con mi rol docente y bueno, ahora intentaré describir un poco cómo intento transferir lo que veo en mi profesión hacia la docencia. La primera pregunta: ¿qué ocurre con la mayoría de los edificios que habitamos? Lo primero que tenemos que pensar es en el confort. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de confort? Cuando hablamos de confort hablamos de nuestra percepción, ¿vale?, sobre lo que ocurre en los espacios, por ejemplo, en este caso, que habitamos. Para tener en cuenta nuestra percepción y en este caso el confort, que puede ser el confort térmico, lo que tenemos que tener en cuenta son muchas variables que influyen tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo de la percepción. En ese sentido, podemos hablar del confort térmico, que viene dado por muchas variables como la temperatura, la velocidad del aire, la humedad, la ropa que utilizamos, nuestro propio ritmo metabólico. Y también tenemos que tener en cuenta que el confort no es solamente el térmico, sino que también viene dado por el confort acústico, el visual y cada vez en más desarrollo el olfativo. En ese sentido, cuando hablamos de que un edificio es ineficiente, lo que estamos diciendo es que a lo largo de las horas del año, muchas de esas horas estamos fuera de confort. Es decir, sentimos que no estamos confortables en el espacio que habitamos. Y en ese sentido podemos decir que si excedemos un determinado número de horas en las cuales no estamos en confort, ese edificio se puede considerar ineficiente. Eso, por supuesto, viene dado por distintas condiciones, tanto para el verano como para el invierno. Como sabemos, cada vez más el verano
es más complejo en Valencia, el invierno supone cada vez menos problemas, pero el verano es cada vez un problema más importante y lo que deseamos es que no tener ganancias térmicas en esos meses de verano y evitarlas lo máximo posible. Los problemas que vienen asociados con la falta de confort no es solamente un problema de percepción, sino un problema de salud. Es decir, nosotros si no tenemos un buen confort térmico podemos enfrentarnos a muchos problemas de salud en general y además podemos afectar la calidad del aire, que en ese sentido, como habéis podido ver en la presentación que ha dado Aicea, entre esos problemas tenemos la aparición de hongos o distintos tipos de microorganismos que nos dañan seriamente la salud. En ese sentido, los edificios, cuanto más antiguos son, generalmente, y si no tienen una intervención, menos tienen en cuenta este aspecto del confort térmico y podemos ver más pérdidas de energía concentradas en determinadas zonas del edificio. En este caso vemos una termografía, un edificio en el cual por la estructura tiene grandes pérdidas de energía y probablemente no solamente las personas dentro pasen mucho calor o mucho frío, sino que también se pueden generar condensaciones que perjudican seriamente la calidad del aire. En España, el 75% de los edificios es anterior al año 2006, año en que entró en vigor el Código Técnico de la Edificación, que es el que tiene mayores consideraciones en cuanto a la eficiencia de los edificios, que ha tenido sus respectivas actualizaciones. 55% son anteriores a la aplicación de la primera normativa de eficiencia energética del año 79, es decir, son considerados ineficientes, y un 21% de los edificios tienen más de 50 años y, por supuesto, si no han sido intervenidos, no tienen ningún tipo o muy pocas consideraciones térmicas o acústicas, es decir, se consideran altamente ineficientes. Por supuesto que intervenirlos para poder evitar que esto ocurra o que tengamos estos problemas es muy costoso y además genera muchas molestias. Debemos hacer que personas entren a nuestras casas, que afecten toda nuestra envolvente de la vivienda y eso muchas veces no es de nuestro agrado o no es posible directamente. Por lo tanto, hay un muy bajo ritmo de intervenciones al año, es decir, todavía estamos muy lejos de las intervenciones que son necesarias para que reduzcamos drásticamente la energía que consumimos anualmente. Otro tema muy importante y que a mí me interesa mucho es qué consecuencias sociales puede provocar esa ineficiencia de los edificios. Es decir, no solo hablamos de lo que hablaba anteriormente, de las cuestiones objetivas, sino también de cuestiones subjetivas y cuestiones que trascienden las características físicas del espacio. Lo que estamos es en riesgo de lo que conocemos como la pobreza energética. ¿Qué es la pobreza energética? Los hogares que deben destinar más de un 10% de sus ingresos al pago de la energía para calefacción y refrigeración. En este sentido, en España, 8 millones de personas se encuentran dentro de lo que se conoce como pobreza energética. Pero no nos podemos quedar solo con estos 8 millones de personas, porque muchas viviendas se encuentran en lo que se conoce como una pobreza energética sumergida. Es decir, no estamos dispuestos a pagar más de un 10% de nuestros ingresos, o aproximadamente, en calefacción y refrigeración, por lo tanto, preferimos estar fuera de confort. Esto es un problema muy grave porque no nos permite, ¿no?, en muchos casos, tener el número más exacto en cuanto a la cantidad de personas que efectivamente se encuentran en pobreza energética. En este sentido, cuando vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha planteado la ONU, sabemos que a la hora de enfrentarnos a la eficiencia energética no solamente tenemos en cuenta las cuestiones económicas y las cuestiones de impacto ambiental, sino también las cuestiones sociales, la salud de las personas, el desarrollo de las personas, el derecho a la vivienda, a la equidad, y entonces es muy importante tener en cuenta todos los objetivos que se marcan para una transición justa y adecuada. Entonces, por tanto, el problema no se puede reducir a un número o un porcentaje, sino que intervienen hábitos, percepciones y costumbres. En ese sentido, cuando nos preguntamos cómo podemos hacer que los edificios que tienen un cierto valor social y cultural se adapten a los criterios de sostenibilidad, es muy importante tener en cuenta que si hablamos de estos edificios, de este 75% de edificios que se encuentran, que son ineficientes, tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos además tienen un cierto valor patrimonial o un elevado valor patrimonial. Entonces, intervenir en estos edificios resulta especialmente desafiante. En el año 2023, cuando paso a formar parte del proyecto Imperso, fue cuando empecé a preguntarme, ¿no?, un poco estas cosas. El proyecto era un proyecto que ya se había ganado y en el cual pasé a formar parte.
Y lo que se centra básicamente es un proyecto de 4 años de duración que se centra en lo que llamamos rehabilitación energética profunda de edificios con ciertos grados de protección patrimonial. Rehabilitación energética profunda implica que bajemos drásticamente el consumo que tiene ese edificio para que sea un edificio que tenga un bajo consumo, pero que además sea confortable y que las personas que se encuentran en el interior tengan una vida lo suficientemente cómoda. En ese sentido, los edificios son 3 demostradores, ubicado uno en Países Bajos, en Velp, otro en Grecia, en Buliameni, y otro en Valencia, en la calle Estrella, que es propiedad de AUMSA. Los 3 edificios tienen un programa de uso habitacional público, es decir, pertenecen a organismos públicos y se desarrollan en distintas modalidades. En el caso de Valencia es AUMSA, que es alquiler público, alquiler protegido. En el caso de Grecia y Holanda son edificios que actúan como centros sociales o refugios. Lo que se busca es, en todo caso, la menor afectación patrimonial posible. Claro, esto suma otra complejidad más, es decir, queremos que sea asequible, que no afecte lo menor posible a los usuarios y al mismo tiempo que respete el valor estético de los edificios y que además se integre lo mejor posible, aportando lo que necesitamos en cada caso, ¿no? Mayor aislamiento térmico, mejora en el rendimiento. Por ejemplo, en el caso, tenemos una tecnología que se coloca que son placas solares fotovoltaicas integradas, también lo que son sistemas de aislamiento por el interior para no perjudicar el valor estético que tienen las fachadas de los edificios. Y bueno, todo este proceso además se lleva a cabo con el acompañamiento a los usuarios y la búsqueda de la menor perturbación posible, ¿vale? Es decir, queremos que los usuarios tengan la experiencia más significativa, más valiosa posible. En ese sentido, el desarrollo de mi tesis doctoral se enmarca en un camino paralelo, ¿vale? que tiene mucha relación, pero que va por una vía paralela. Y en lo que me centro básicamente es en la evaluación del rendimiento energético de los edificios, en particular de edificios de vivienda pública, en los cuales es un problema muy importante el estar expuesto a la pobreza energética y a problemas de ineficiencia. Y al hablar de la pobreza energética es un problema que lógicamente en España es muy importante y en Uruguay lo es también, con sus diferencias de contexto socioeconómico, sociopolítico, etc. Al comparar, al establecer 2 sitios distintos pero con algunas similitudes, lo que intento hacer es que mi investigación trascienda un poco, ¿no?, a lo que es unas condiciones específicas de un sitio y poder aprender en cada caso de las experiencias tanto en un sitio como en el otro. Se comparan entonces los climas, los contextos, tanto económico como social y político, y lo que intento es establecer una serie de indicadores que me permitan establecer qué medidas de rehabilitación energética son las más efectivas en términos de costo y beneficio. En ese sentido, lo que he tenido que desarrollar son herramientas que me permiten decidir mejor. En ese sentido, se utilizan los indicadores que miden la efectividad y la necesidad de determinadas intervenciones, que estos indicadores se suelen utilizar mucho en el sector automovilístico, el sector de las manufacturas, pero no se suele utilizar o no está bien implementado aún en el sector de la construcción. Mi idea es implementarlo para poder ver qué resultados se obtienen. En ese sentido también se desarrolla el análisis de ciclo de vida, es decir, cuando nosotros analizamos un edificio podemos analizar qué impactos tiene el uso de ese edificio, pero también es muy importante analizar qué impactos tiene el edificio desde que se decide producirlo, desde que se producen las materias primas para construirlo, cuando se construye, cuando se habita y cuando se demuele. Esto es muy importante porque podemos tener un edificio que es muy eficiente, pero si al demolerlo o al construirlo emitimos muchas emisiones, tenemos un impacto muy importante. Y por último, la herramienta de la simulación energética, es decir, simular qué efecto va a tener lo que voy a hacer para poder anticiparme y decidir mejor. Por último, en cuanto a los pasos que me interesa de la docencia, desde finales de 2025, como profesor de física, imparto una asignatura de carácter propedéutico, es decir, que les prepara para las asignaturas que vienen más adelante y en muchos casos es muy desafiante porque a los estudiantes muchas veces les cuesta entender qué aplicación real va a tener lo que están viendo. En ese sentido, creo que es muy interesante intentar siempre hacer que los estudiantes vean que los fenómenos que estamos viendo en clase realmente tienen aplicación. En mi caso, tienen una aplicación directa en el trabajo que hago a diario
y bueno, creo que es la línea en la que intento ir. Por lo tanto, creo que es muy importante entender que cuando hablamos de fenómenos físicos no hablamos de abstracciones, sino de condiciones que pueden determinar el confort, la energía, la habitabilidad, incluso la conservación de los espacios que habitamos. Nada, eso es todo. Les agradezco. Aquí. Sí. Mira. No sé si era aquí. Sí. ¿Ahora? Vale, vale. Muy bien. Enhorabuena a los dos. Por empezar un poquito así con las preguntas. ¿Qué os hizo engancharnos al tren de lo que es investigar? Tú ya estás con la docencia, pero yo he visto que primero te enganchaste a la investigación, tú venías ya investigando desde que estabas estudiando. Bueno, fue ya la tesis en realidad. La tesis es lo que... Pero era lo más fuerte. Lo más fuerte. ¿Pero qué es lo que movió ese gusanillo, ese ADN vuestro? A ver, yo creo que, bueno, yo entré a la tesis sin pensarlo mucho, la verdad. Es como que siento que me llevó la marea y yo me lancé a ello. Y creo que esta etapa predoctoral es el momento donde te enganchas más a investigar, ¿no? Porque es cuando conoces de verdad en qué trata la investigación. Y creo que durante estos años, al fin y al cabo, vas descubriendo pues, todas esas diferentes cuestiones, ¿no? que te puede ofrecer la investigación, y al final son cosas que te van motivando, como empezar por primera vez en un congreso, empezar tu primer experimental, que yo, por ejemplo, mi tesis trata mucho sobre microbiología, pero yo nunca había entrado en un laboratorio de microbiología. Entonces creo que te va aportando pequeñas cosas que te van enganchando y de repente pues te ves ahí y no lo soltarías. Y en específico a mí creo que algo que me ha encantado ha sido el laboratorio, que de verdad anteriormente no había trabajado tanto en ello, y me ha encantado porque al fin y al cabo es un constante aprendizaje, que yo creo que también si tienes curiosidad, que en este sentido en la etapa de predoctoral creo que es un momento donde tenemos mucha curiosidad, vas aprendiendo un montón, cada técnica diferente y pues no sé, que te engancha poquito a poco, yo creo. Sí, yo comparto totalmente, y además una cuestión importante es la viabilidad, ¿no? O sea, es decir, en mi caso tenía la inquietud por la investigación, pero no veía realmente una vía para hacerlo, y una vez tienes como esa viabilidad, que es la que creo que ambos encontramos en el IRP, ahí es cuando realmente dices, vale, es algo que me gusta. Y además el hecho de que si eres una persona que no le gusta la rutina, es decir, que quieres siempre plantearte desafíos y no hacer lo que todo el mundo haría, creo que la investigación es un muy buen sitio para una muy buena profesión en ese sentido. Vale. Y siguiendo con esa línea, ¿creéis que existe una brecha entre lo que habéis investigado, lo que habéis hecho dentro de las paredes de los laboratorios, tanto en Valencia como fuera, cuando habéis estado en otros laboratorios, y realmente lo que habéis podido aplicar? ¿Creéis que existe esa brecha? A ver, yo creo que una cosa muy importante que tiene que haber en este tipo de estudios, por lo menos en la mía, donde hay mucha parte científica, yo creo que ese perfil restaurador tiene que estar en todo momento. Porque creo que a veces pues, nos metemos en el laboratorio y empezamos a pensar, ay, qué alternativa, esto puede dar muy buen resultado, pero después tenemos que ver esa aplicabilidad en un taller pequeño que igual no tiene tantos recursos, no tiene tanto equipamiento. Entonces yo creo que tenemos que ser lógicos con todo lo que analizamos y ver su aplicabilidad real, ya que hay muchísimos estudios muy interesantes, pero a la hora de la verdad muchos talleres no pueden utilizarlos. Entonces creo que es muy, muy importante que haya una colaboración
estrecha en todo momento, en todos los estudios que hagamos entre conservadores, restauradores y científicos. Pues igual, pues para poner un poco los pies en la tierra, ¿no? Y para pues poder ayudarles a entender qué es lo que necesitamos. Sí, en el caso de la arquitectura es una brecha enorme, porque tú te montas una experimentación en la que vas a monitorizar 15 viviendas con usuarios que parecen personas estáticas, todos iguales, y luego resulta que hay un usuario que no quiere los sensores porque piensa que le estás robando datos, otros porque les molesta. Hay distintas condiciones que van afectando el desarrollo de la experimentación, y luego el sector de la construcción en sí, que es un sector muy artesanal, y que por tanto es muy difícil introducir herramientas muchas veces que tienen mucha precisión o condiciones muy específicas para implementarse. Nos gustaría que participarais con alguna pregunta, con alguna inquietud, sugerencia o curiosidad. ¿No? Voy a esperar. Sí, es muy importante la ayuda de las becas para estas investigaciones. Es directa, esta es la pela, ¿no? O sea, siempre sale el dinero, pero es lo que toca. Es importante el dinero, ¿no? En las investigaciones. Sí, a ver, yo, por ejemplo, he tenido la suerte de tener una beca del Ministerio que dentro de nuestro ámbito tampoco es tan común pues, poder obtener, o no es nada fácil obtener este tipo de becas, y al fin y al cabo, pues muchos compañeros míos empezaron también la tesis, pero por no poder tener esa financiación, pues al final tuvieron que abandonarla. Entonces, además de pues, poder financiar, al fin y al cabo, nuestro trabajo diario, también la financiación por parte de un proyecto también es totalmente importante, porque si no, no podríamos costear todas estas experimentales, todos los materiales. Entonces, para poder llevar a cabo estos trabajos, es que la financiación es necesaria totalmente. Sí, es súper importante. Además que en mi caso, por ejemplo, no pude optar a una beca, es un contrato, pero sin ese contrato, como dice Aisea, hubiese sido imposible. Y he tenido compañeros en otros ámbitos que han tenido que abandonar la investigación por no tener precisamente ningún proyecto y ninguna beca, ¿no? Entonces es muy importante que hayan becas. Bueno, yo tengo que intervenir como coordinadora del programa de doctorado. Ah. A ver, es verdad que es muy importante, pero no es imprescindible, me explico. Tenemos que también partir una lanza a favor de tantos doctorandos y doctorandas que hay que no tienen ese soporte y esa financiación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen que ir pidiendo prórrogas porque tienen que compatibilizar sus estudios y su investigación con el trabajo. La vida, necesitamos trabajar. Entonces, sí que es verdad que hay cierta flexibilidad para desarrollar en un periodo un poquito ampliado la tesis. Esa flexibilidad de ampliación no la tienen tanto los becarios predoctorales, porque el Ministerio sí que les impone una fecha límite porque está costeándoles año tras año esa investigación. Entonces, lógicamente, es un dinero público que tiene que revertir en resultados. Si ellos tienen que tener la tesis en 4 o 5 años maximísimo, un doctorando, un investigador o investigadora que no tiene esa ayuda económica del Ministerio, pues a lo mejor tiene la posibilidad de tener 6, casi 7. Si va pidiendo prórrogas, si va presentando esa documentación de que tiene un contrato laboral, aunque sea reducido, en horas reducidas. Es decir, también es verdad que hay un gran grupo de investigadores predoctorales que hacen un gran esfuerzo personal, al igual que sus familias, para poder desarrollar esa tesis. Sí que es cierto que algunos se quedan por el camino, pero también hay otros que se materializan. Yo misma nunca he tenido la suerte de tener beca predoctoral, pero sí que me costeaba los estudios porque yo trabajaba. Entonces sí que es verdad que son tesis eternas, ¿no? Y como en mi caso, mucha gente de mi promoción. Tienes compañeros que en 5 años tenían una tesis y tú tardabas 8, pero la haces porque tienes esa inquietud, tienes esa ilusión, ¿no? Muchas veces en casa me decían, ¿pero te merece la pena? Decía, sí, claro que merece la pena. Y además me pasó un poco también, como comenta Aisea, yo soy especialista en pegar y despegar cosas. Entonces, claro, yo veía que algo se pegaba y que cuando quería despegarlo lo podía despegar, pero quería entender por qué sucedía. Y entonces, pues vas preguntando, vas conociendo a gente, te vas formando y entonces te sigues formando. Y eso es una rueda que nunca para, ¿no? Sobre todo cuando estamos en la universidad, el ansia de querer saber y querer aprender. Pero sobre todo por esa inquietud de querer entender por qué está sucediendo eso para que te ayude a hacerlo mejor, ¿no?
Entonces, a mí me pasó también algo como lo que comentaba Isea, que ella pues, se metió de repente en un lío, la metimos en un lío con hongos y tuvo que estudiar mucho de hongos. Pues yo me metí en un lío de pegamentos y tuve que aprender mucho de adhesivos. Y Santi con su termografía, pues... Pero sí que es verdad lo que les decía, que seguramente cuando nos estén viendo otros alumnos de doctorado y otros doctorandos que no tienen esa ayuda económica, el motus propio y la ilusión y la iniciativa hace que esas tesis también salgan adelante. Entonces sí que es verdad que es un factor muy importante, pero por suerte no es imprescindible. Yo en esta línea quería comentar que muchas veces el problema de acceder a las becas es la nota, porque es verdad que hay mucha competitividad y entonces pues, si no tienes súper buenas notas a lo largo de tu carrera, que a lo mejor cuando te pones a pensar en que quieres hacer una tesis ya estás acabando el máster y te has dado cuenta de que en el grado no tienes muy buena nota, entonces no puedes optar a ciertas becas públicas. Pero sí que existen otro tipo de becas que no necesitas tener tan buena nota y además está muy bien porque, por ejemplo, los doctorados industriales. Hay doctorados que los paga parte la financiación pública y parte financiación privada. Entonces, a mí me gusta siempre animar a la gente que tiene esa motivación, esa ilusión de hacer una tesis, pero no le llega la nota, a que hable con empresas. Nosotros tenemos en el instituto una compañera que está haciendo una tesis doctoral que probó con todas las becas. Y no consiguió ninguna, pero ya no tiró la toalla. Entonces conseguimos al final una empresa que paga una parte de la beca y la otra parte la paga el ministerio. Gracias a AMR, a la empresa AMR, gracias a una cátedra que tenemos en el instituto. Entonces, bueno, no es un camino fácil, pero bueno, que si tienes ilusión y tienes ganas, al final puedes llegar a hacerlo, aunque no tengas una nota buenísima. Por completar los comentarios. A veces no es cuestión de dinero, porque lo que tienen estas personas aquí es esa motivación y esa voluntad que les hace. ¿Cuántos sábados y domingos os habéis puesto a leer y a escribir? O sea, fuera de horarios, no se han puesto a ver la tele, ni se han puesto a leer libros, sino que se han puesto a trabajar en algo que les está apasionando, que les está ilusionando, y eso, encuentren o no encuentren la beca, pues al final es lo que les ayuda a llegar a la meta, ¿vale? Entonces, ¿cuántos corredores hay que no están pagados por ninguna empresa pero quieren correr, quieren acabar la carrera, quieren acabar esa meta? Pues ese es el ejemplo. No somos de los países que mejor paga a sus investigadores, a su talento, porque muchos de esos talentos se nos van a otros países, pero sí que es verdad que lo bueno que tienen es eso, que a veces no son cuestiones económicas las que lo mueven, sino cuestiones propias, no sé, un ADN que tenemos dentro y que nos hace estar ahí, pues esos sábados y domingos, y lo que decía Susana, que la familia decía, pero vale la pena, que vente aquí a ver la tele con nosotros, o vente de paella, o vente... No, es que tengo que leer o a publicar en un congreso, o en un paper, o en un... Y al final ahí se nos va. Bueno, aprovechando os lanzo otra pregunta. ¿Vuestro objetivo qué es? ¿Resolver el problema o buscar otro problema que resolver? A ver si me explico. O sea, tenéis el problema y esto se resuelve así y ya está, ya acabado. O voy a plantear cuestiones que hagan que se generen más preguntas, más búsqueda de soluciones y al final poder ampliar todo eso. O sea, ¿os vais a conformar con eso, con objetivo ya lo resuelvo, o mi objetivo es hacerme preguntas continuamente de esto, cómo puede ser? Esta pregunta tiene mucho trasfondo. A ver, a mí la verdad es que me parece más sencillo empezar ya de un problema y yo creo que después te van surgiendo muchísimas preguntas. Por ejemplo, en la exposición que he hecho hoy, la parte de remoción yo en primera instancia no la tenía en la cabeza, pero al intentar o analizar sistemas de desinfección vi también que había un problema ahí y empecé a hacerme diferentes preguntas. ¿Qué otros materiales podría usar? ¿Cuáles podría aplicar? ¿En qué sistema de aplicación podría utilizar para conseguir una mayor eficacia? Entonces creo que las preguntas van surgiendo por sí solas sin querer, ¿no? Y al final como que tanto perseguir una respuesta como hacer nuevas preguntas es algo que yo creo que va totalmente ligado. Sí, yo coincido totalmente porque además en lo que comentaba de la brecha que hay grande en la parte en el sector de la arquitectura,
si no te haces nuevas preguntas y no te van surgiendo nuevas preguntas, puedes fracasar, ¿no? Porque al final, si te haces una única pregunta e intentas resolver únicamente esa pregunta, luego cuando las cosas no van como quieres, rápidamente te desestimularías, ¿no? Y al final es uno de los grandes desafíos, por lo menos en el proyecto que estoy trabajando, de que cuando nos enfrentamos a que los permisos de construcción tardan el doble de lo que deberían tardar o que de los usuarios han respondido la mitad y no han respondido siquiera bien, bueno, ¿cómo podemos, ¿no?, plantearnos mejoras a futuro para que esto no ocurra? Y como dice Aisea, van surgiendo distintas preguntas, todas a la vez, que son las que hay que ir respondiendo o intentando responder, ¿no? Sí. Muy bien. Y si alguien quisiera dedicarse en un futuro a este mundo, ¿no?, de la investigación, ¿qué actitud o qué cualidad consideraríais imprescindible? Si tuvierais que decir, pues mira, deberías hacer esto, deberías plantearte esto, deberías, no sé. A ver, yo creo que obviamente ser una persona curiosa es algo que tienes que tener también. Ser una persona muy paciente porque, por ejemplo, en la investigación experimental, en muchas ocasiones los resultados, pues no conseguimos los tiempos, no conseguimos igual a la primera los resultados que buscamos. Y pues esa paciencia es algo imprescindible. Pero creo que también ser una persona, podríamos decir, atrevida, ¿no? Al fin y al cabo, como he dicho antes, esta etapa tiene pues muchas nuevas cosas, como congresos, colaboraciones, estancias que van surgiendo, y creo que si tienes que ser una persona atrevida y lanzarte a ello, aunque tengas miedo, porque yo creo que todos tenemos miedo a cosas nuevas, pero atreverte y hacerlo y después ver que no ha sido para tanto y al final es muy gratificante, creo que también puede hacerte crecer, ¿no?, en esta investigación, ¿no? Sí, añadiría que hay que ser muy perseverante, constante, porque al final, en línea de lo que hablábamos antes de las becas, ¿no?, que son muy importantes, pero lo que decías tú, Susana, que al final, si no consigues la beca, que ha sido, por ejemplo, mi caso, conseguí otra fuente de financiación, pero al final buscar siempre la forma de alguna forma seguir en ese camino, ¿no? Y entonces eso creo que solo con la perseverancia se puede conseguir, ¿no? Todos hacer una tesis. Bueno, primero felicitarles. La verdad es que a la final, bueno, yo soy estudiante de tercero de conservación y restauración, entonces todavía me queda un camino bastante largo por seguir. Pero me considero una persona muy curiosa y con bastante iniciativa. Yo creo que pues justamente estoy en el punto de entender cuál es el norte que quiero e intentar empezar a buscar como los caminos para conseguirlo, ¿no? Entonces yo creo que mi pregunta va a ir dirigida primero a Aisea, luego a Juan, porque pues son distintos perfiles, pero más que nada si tú estuvieras, digamos que en mi lugar ahora, en tercero grado, con el panorama actual, porque yo creo que también algo muy importante a tener en cuenta es que mi generación, junto con las que me rodean, somos de los primeros que llegan en una tanda tan grande y también ven el mundo tan abierto, y pues a la final somos muchos con mucha curiosidad, pero también la certeza de que pues es un mundo competitivo y pues, por ejemplo, yo no me considero una persona que pues escuche, no vas a recibir una beca y se rinda, pero también es como un poco esa duda de, ok, uno puede intentar girar por la vía propia, ¿no? Pero en cuanto a esos elementos distintivos en los que podríamos empezar a trabajar desde el día de hoy, ¿cuáles consideras que serían los más importantes o pasos a seguir? A ver, yo creo que personalmente yo tuve mucha suerte durante todo mi periodo, tanto en la carrera como en el máster, que yo obviamente hice el máster también porque era lo que quería hacer, porque a mí me apetecía seguir estudiando, formándome y quería trabajar en restauración en ese momento. La idea principal no era la tesis, pero cuando entré al máster es como que ya se me encendió pues esa chispita, ¿no? Y era algo que era como el siguiente paso que quería dar. Yo tuve mucha suerte porque también ya pude empezar a llevar a cabo prácticas dentro del Instituto de Restauración, en el taller de Caballete y también dentro del Fondo de Arte y Patrimonio. Y pues son también, yo creo que de esa forma también tú puedes empezar a ver si te va gustando. Son oportunidades que son difíciles de conseguir, pero yo entiendo que ahora también creo que va a empezar un nuevo proyecto
de rehabilitación, si no estoy equivocada, que lo dirigirá también Pilar Roch, si no me equivoco. No sé si había un proyecto nuevo, creo que sí, pero bueno, que seguro que si no es ese, hay muchos proyectos nuevos a los que pues seguro que encontrarás si te interesa, buscas también formarte no únicamente en la universidad, sino también fuera. Seguramente pues adquirirás conocimientos también que si tú posteriormente pues quieres hacer una tesis doctoral te servirá mucho, también te podrás pues al fin y al cabo hacer tus propias preguntas y encontrar pues esas líneas de investigación también que a ti te atraigan, que es algo muy importante también para poder hacer una tesis y pues poder mantener esa perseverancia durante todos los años, ¿no? Porque como ha dicho Susana pueden llegar a ser hasta 7 y son muchos años en los que pues tienes que insistir mucho, ¿no? Entonces yo te diría que vayas tanteando un poco, mira a ver si puedes encontrar algunas prácticas tanto dentro de la universidad como en alguna empresa que también te irá dando puntos si al fin y al cabo quieres hacer una tesis. Y aparte de tu currículum, pues ir viendo, pues, por ejemplo, si en el trabajo final de grado o si haces el máster, también si puedes hacer algún tipo de publicación, que eso también seguramente te permitirá tener más opciones después para si quieres empezar en investigación y hacer tu tesis doctoral. Muchas gracias. Y bueno, yendo Juan, porque lo que yo veo que podría ser el factor diferencial entre sus dos perfiles, y yo creo que a la final las dos profesiones, es que en conservación y restauración es muy fácil justo tirar hacia la vía de investigación, porque todo lo que aprendemos está basado en constante desarrollo, constante estudio, constante romperte la cabeza frente a un cuadro y entender cómo desglosar la intervención que tienes que llevar a cabo. Pero claro, arquitectura es mucho más práctica desde un principio y siento que tal vez lo que a nosotros nos falta en cuanto a, digamos, que esa viabilidad de encontrar proyectos puede ser lo que más puedes encontrar tú en cuanto a un camino profesional, obviamente no sin sus dificultades, pero pues desde tu punto de vista, ¿qué tan compatible consideras como un perfil justo conservador, restaurador con el mundo de arquitectura? Y más que nada, no sé, si por ejemplo, obviamente nosotros siempre somos muy multifacéticos, ¿no? Y es como una carrera que se interlaza con muchísimas otras profesiones. En el caso de un conservador restaurador que pues aparte de la vía de investigación o intervención podría llegar a estar interesado en un espacio arquitectónico, tú dentro de los proyectos que has manejado, ¿consideras que ese perfil, digamos, de un conservador y restaurador sería atractivo? ¿Tendríamos que perfilarnos de alguna manera específica conforme, pues tercero, buscar cierto tipo de formaciones, cierto tipo de como experiencias para volvernos compatibles? Sí, creo que para determinados tipos de obras es imprescindible, ¿no? Ese perfil, porque al fin y al cabo hay determinados, por ejemplo lo vemos en el proyecto, ¿no? Hay determinados edificios patrimoniales que requieren un nivel de detalle y de introspección que al final lo puede aportar solamente, por ejemplo, un restaurador o alguien más especializado, que el arquitecto que muchas veces tiene una visión un poco más práctica, como dices, a veces se le puede escapar. Pero lo que sí creo que es importante es que en el caso mío sí que ha sido muy difícil visualizarme como investigador porque por lo menos en la arquitectura está mucho el tender a ver el portfolio de proyectos y no mucho esa idea de que estás investigando y que estás descubriendo cosas específicas, pero si realmente es lo que quieres, lo tienes que buscar. Y al final también respondiendo un poco a lo que le habías preguntado a Isea, creo que es importante la paciencia. O sea, actualmente creo que cada vez somos menos pacientes y todo tiene que salir muy rápido, ¿no? En mi caso no pude acceder a una FPU porque era el último año para aplicar y a partir de los 4 años ya se te ha ido el tren y entonces creo que la paciencia es muy importante. O sea, decir, bueno, buscaré otra forma, esperaré un año a que salga algo y sale algo y luego quizá tienes que interrumpir y volver. O sea, eso creo que es muy importante. Muchas gracias y felicitaciones. Muy bien, María Isabel, te debo un mail. Nos conocemos. No, quiero hacer un comentario en relación a la consulta. A ver, es que no sé dónde ponerme, porque si me pongo aquí no me veo con ellos, pero así no os hago espalda a nadie. A ver, es interesante lo que has preguntado y tienes gran parte de razón lo que estás diciendo. Las promociones que salen son grandes,
Pero también dentro de esa promoción que sale cada año hay muchas particularidades, ¿no? Entonces, tú ya tienes muy buena onda y muy buena línea en el sentido de que ya tienes esa inquietud, ya tienes ese interés por ver, por saber, por qué voy a hacer. Entonces, depende de dónde quieras acabar, y con esto me vas a entender, tendrás que derivarte hacia un sitio o hacia otro. Preguntabas por lo de la especialidad, especializarnos, depende. Si tú vas a ser un profesional libre y te vas a dedicar a trabajar en una empresa por tu cuenta o formando parte de una empresa, quizás si tú eres el gerente de la empresa no te sea tan importante tener cierta especialización. Es decir, yo he empezado la charla diciendo, yo soy especialista en adhesión y adhesivos, sobre todo, lo que hago es pegar y despegar. Pero porque yo dentro de mi línea de investigación y de trabajo en la universidad, a nosotros, en cierto modo, sí, nos encauzan para que vayamos siendo especialistas, muy especialistas en algo. Eso no significa que no tengas ni idea de otras cosas, te suenan, sabes algo, pero luego formamos esos equipos interdisciplinares donde podemos abordar esos macroproyectos, esos grandes proyectos, donde cada uno de nosotros da lo mejor, ¿no?, que sabe hacer. Entonces, por eso se pueden abordar esos superproyectos de San Nicolás, la Basílica de los Desamparados, Santos Juanes, etc. Porque cada uno de los especialistas, pionero en cada una de sus áreas, aporta lo que más sabe. Pero también tengo otros compañeros que no se dedican a investigación o a docencia en la universidad y que son muy buenos grandes restauradores, pero tienen una formación mucho más integral, mucho más abierta. Eso no les menosprecia. Están trabajando a lo mejor como autónomos para el Museo del Louvre. Estamos en España, entonces no digo el Louvre, es el Louvre. Están trabajando como autónomos porque la mayoría de los museos o de las instituciones europeas no son funcionarios, como ocurre en los museos españoles. Son en su mayoría funcionarios. Te quiero decir, lo que hay que hacer también es salir y ver. Entonces, depende de la inquietud que tengáis. Si queréis formaros para quedaros, si queréis formaros para iros, tenéis que saber que la gente que se forma en el grado, en el máster, en el doctorado, en la UPV, en conservación, restauración y por supuesto también en arquitectura, tienen muy buena fama y tienen muy buena reputación fuera. Nosotros tenemos muchos alumnos que ya están egresados y están trabajando en Asia y se los rifan. O están trabajando al otro lado, en Latinoamérica, y se los rifan. Porque es gente que se ha formado en Europa, porque es gente que viene además con un bagaje de investigación muy bueno, muy actualizado, muy pionero y que les permite a ellos también iniciar una nueva rueda. Entonces, bueno, todos los años tenemos a gente que viene a formarse, ya digo, pues de Argentina, de Brasil, de México. Tengo compañeras que fueron a México, estuvieron unos años trabajando en México y ahora están trabajando aquí otra vez. Es decir, también es verdad que hay que salir. Cuando tú salgáis, pues será cuando veréis realmente esa inquietud cuál es y hacia dónde va. Pero tampoco creas que tiene que ser necesario especializarte en un área. Depende. Depende de lo que más os interese. Eso es lo que quería comentar. Bueno, yo con el tema de la rehabilitación energética de los edificios con cierto valor patrimonial, yo creo que es un campo de mucha actualidad y muy pertinente. Bueno, en todo el mundo, especialmente en Europa, hay ensanches muy extensos, con la mayoría de la edificación anterior a la época en la que había normativa que había que digamos, responder a estándares de eficiencia energética. Pues son edificaciones de finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, y con un valor patrimonial relevante, ¿no? Una arquitectura ecléctica, una arquitectura de cierto nivel, ¿no? Unas tipologías, pues, incluso arquitectos pues, del modernismo. Es decir, hay un volumen que aquí hay que meterle mano, pues, hay que conseguir que sean eficientes. Entonces, bueno, a mí mi curiosidad está en cómo hacerlo, porque problemas de confort ha habido siempre. Quizá lo que no ha habido son unos estándares, unas exigencias como las de ahora, ¿no? Entonces, no sé si existían unos estándares o
de referencia con los que medir. Pero gestionar épocas de calor o épocas de frío ha existido siempre. Y se hacía con sistemas pues, tradicionales que tienen que ver con el valor patrimonial de sus edificios. Nuestras cubiertas ventiladas, las cámaras, la famosa cámara que tan famosa parece, que había que, pues, no eran habitadas, estaban ventiladas para tener un confort en el piso inferior. Ahora resulta que se habitan porque hay que utilizar, pero claro, digamos la tradición no está en esto. Todos estos edificios están equipados con persianas tradicionales de madera, que permiten tener abiertas las ventanas, que pase el aire y proteger las ventanas del sol. Tienen sus contraventanas para evitar en invierno por la noche que el calor pues, se escape por los cristales. Todos estos elementos auxiliares tienen también un componente de conocimiento inmaterial, hay que saber cómo se gestionan, cuándo hay que subir la persiana, cuándo hay que bajarla, cuándo hay que cerrar la contraventana, cuándo hay que abrir la ventana, cuándo no. En Levante sabemos que en verano hay que abrir, en Poniente hay que cerrar. Y eso es un saber que forma parte también de la forma de gestionar y del valor patrimonial. Que aquí es distinto al País Vasco o al norte y que es distinto a Alemania o Holanda y que toda esa normativa de eficiencia energética al final nos viene casi homologada, casi igual, y no sé si estos elementos que forman parte, digamos, de los rasgos que tienen valor o que los distingue como unos elementos con valor patrimonial, pueden estar en peligro, ¿no? Porque se ponen carpinterías muy eficientes, pero son carpinterías nuevas, que igual no tienen la contraventana, se ponen persianas nuevas, es decir, se ocupan las cubiertas, y se pierde también ese saber usarlas, ese saber gestionarlas. Es decir, ocurre mucho que vas por la calle y ves, tiene la persiana subida y está pegando el sol. No saben cómo hacerlo. O cierran las ventanas cuando sopla un levante fantástico. A lo mejor es porque hace mucho ruido en la calle, ¿no? Y no se puede abrir. Eso también ha cambiado con el tiempo. Pero todo este tema lo estudiáis también. Porque desde el punto de vista del valor patrimonial creo que tiene su importancia. Sí, lo que dices es muy importante porque al fin y al cabo cuando hablamos de normativa, ¿no? Lo que intenta es, principalmente la normativa está muy centrada en lo que ocurre con los edificios nuevos, es decir, actualmente los edificios que se están haciendo de obra nueva tienen, por lo menos en términos energéticos y acústicos, estándares muy elevados en España, pero cuando hablamos de edificios con valor patrimonial, es muy importante primero tener en cuenta que incluso la normativa contempla muchas estrategias pasivas que muchas veces se pueden dar respuesta con persianas o con elementos tradicionales y que no necesiten o necesites lo mínimo indispensable de los sistemas activos o sistemas que puedan afectar negativamente, ¿no? el patrimonio. Pero también es muy interesante lo que dices del clima, es decir, en España la transposición de la directiva europea al crearse la estrategia de rehabilitación a largo plazo, el ERESE, lo que hace es una transposición literal, es decir, le da una importancia muy alta a la calefacción. Cuando, por ejemplo, en Valencia, bueno, tengo un colega que ha hecho una tesis muy interesante, Fernando, sobre cómo el calentamiento global está cambiando el clima de Valencia, incluso él llega a concluir que va a ser el clima de Miami en unos años, es decir, no va a haber invierno. Pero básicamente lo que él intenta explicar en su tesis es cómo en realidad esa transposición lo que está dejando de lado es que en España lo más importante es la ventilación y la refrigeración. Entonces, eso también que dices es muy importante, eso lo analizamos, es decir, vale, la directiva europea dice una cosa, pero si hablamos de Valencia en particular, la realidad es una muy específica. Y cuanto mejor respondamos con estrategias pasivas y que se apoyen en la arquitectura, muchas veces en la arquitectura vernácula, ¿no? Siempre que se dice las casas de pueblo responden mucho mejor, ¿no? Que un edificio público o moderno a las condiciones del clima, porque hay una cuestión de revisión de las estrategias que se crearon para un clima y una ubicación determinada que son muy importantes y eso siempre se estudia. O sea que es muy importante, sí, lo que dice. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Queréis comentar algo? Santi. Vamos a cerrar ya. Sí. ¿Sí? Yo quería preguntaros, es la última pregunta, ¿eh? Sois muy jóvenes. Lo digo también por ti, porque antes te quería preguntar el nombre, ya me lo has dicho, María Jesús, María José, María Isabel. ¿Cómo veis a la IA en todas vuestras investigaciones?
Es algo que yo estoy ya en una fase, en una trayectoria que me ayuda, pero alguien que quiere empezar ahora, cuando ve que la IA está resolviendo, sacando todas las conclusiones que tú tardas o que tardáis mucho tiempo en procesar o en sacar conclusiones de diferentes sitios y demás, no sé, ¿qué visión tenéis? Si es vuestro aliado o es vuestro enemigo. No sé, ¿qué sensación tenéis ahora que estáis en este mundo sobre el tema de la inteligencia artificial? A ver, yo creo que a veces te puede ayudar cuando hay algún tipo de tema que desconoces totalmente, ¿vale? Pues como un primer acercamiento. Pero yo creo que no puede llegar para nada al mismo nivel que puede llegar una persona a analizar los datos de forma coherente, óptima. Y creo que al fin y al cabo se queda en cosas muy básicas, a veces no son reales. Entonces creo que el trabajo que hace un investigador como tal no puede ser sustituido por la IA, yo creo que en ningún caso, porque creo que nosotros le podemos sacar muchísimo más provecho a todos los resultados que obtenemos y analizándolos nosotros mismos. Eso es lo que creo actualmente, ya veremos dentro de unos años. Sí. Sí, yo ahí creo que hago un paralelismo con lo que me ocurre con la docencia, que está ocurriendo que muchos estudiantes en algunos grupos empiezan a acudir menos porque ven que los ejercicios hoy en día los pueden resolver, ¿no? Tienen que buscar el centro de masa de una figura, se lo ponen a la IA y les dice, este es el resultado y este es el... Y me acuerdo que me pasó en una tutoría que el estudiante le digo, bueno, en cualquier momento nos van a sustituir. Y dice, no, la IA no me puede explicar con una cartulina cómo obtener el centro de masa de una superficie compuesta. Y al final era, ¿no?, un poco como diciendo, no, la figura del docente va a tener que reinterpretarse, apoyarse más en dar ese apoyo, esa guía y la parte humana, ¿no? Y creo que lo mismo pasa para la investigación. O sea, lo que vamos a necesitar es todo lo que hace a lo humano, es decir, que no es simplemente repetir algo o buscar algo, vamos a tener que darle más valor todavía. Pero bueno, no sé, quizá me equivoco. Pero... Justamente he estado hasta el viernes en Barcelona en el Congreso de Expresión Gráfica 2026 y el tema estelar ha sido el tema de la IA, una conferencia impresionante de un colega que bueno, pues es pionero en esto, ¿no? Puntero en esto. Y yo creo que en el ámbito profesional realmente, y también en la formación de futuros profesionales, como profesores universitarios, es un debate ahora, es el debate, el gran debate. En el tema de la investigación, sin embargo, digamos, si definimos realmente qué es la investigación y cuál es su esencia, parece bastante contradictoria, ¿no? En la investigación tú tienes que, digamos, plantearte una hipótesis, establecer, digamos, unos estado del arte, unas fuentes documentales, unos datos de referencia y en base a esos datos, con un razonamiento, dar respuesta a esa hipótesis. De manera que otro investigador después pueda, utilizando esos mismos datos que tú has dicho que has utilizado, de forma transparente, y utilizando el mismo método que tú has dicho que has utilizado, llegar a la misma conclusión y ver si es cierto o mejorarla o partir a partir de ahí. Es decir, que la investigación ha de ser transparente, ha de compartir, si puede ser en abierto, los datos que utilizas para investigar y ha de declarar cuál ha sido la metodología que has utilizado. La IA hace todo lo contrario. La IA le da los datos, te da un resultado. Utiliza muchos datos, millones de datos, pero no sabes cuáles, ni te dice cuáles, ni te dice el método, ni te dice cómo. Jamás podrás saber la IA cómo ha llegado a ese resultado. Jamás. De manera que es difícil que la IA cumpla un papel, por lo menos un papel fundamental. Puede que un papel periférico sí, pero un papel fundamental en la investigación es difícil que lo cumpla porque es justamente lo contrario. Yo creo que como profesionales no hay que darle la espalda a la tecnología, ¿no? Pues si hubieran dado la espalda a la rueda, pues imagínate. Entonces hay que cogerlo con pinzas. Yo creo que los que seáis muy buenos seréis buenísimos, seréis la repera si os apoyáis en la IA. Los que se queden más atrás, pues si son mediocres, siempre serán mediocres y con la IA serán todavía más mediocres, justamente apoyando lo que está diciendo Paco, ¿no? Que no van a saber ese recorrido que ha hecho esa inteligencia para obtener ese resultado.
Entonces yo creo que es una herramienta que hay que saberla utilizar y que no hay que dejar de utilizarla, pero con coherencia, ¿no? Yo creo que puede ayudar teniendo tú ya un conocimiento previo y sabiendo discriminar que lo que te está diciendo pues está errado aquí, 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 aquí. Encontrando los errores, que los hay. Pero sí que es verdad que puede ser una primera aproximación a ciertos temas o a organizar ideas o un punto de partida, ¿eh? Pero yo creo que no nos podemos negar a lo evidente es que está ahí y que utilizándola bien puede ser muy buena herramienta, sinceramente. Vamos a ver. Intentaré ser breve porque creo que todos tienen hambre y ya quieren cerrar, pero más que nada es una pregunta porque, bueno, de nuevo, desde la poca experiencia de 3 años, yo estoy en una generación espontánea en la universidad de un grupo principalmente de puro alumno de la ETSI. Y bueno, la verdad es bastante interesante obviamente ver el enfoque de otros estudiantes con todo el tema de inteligencia artificial y bueno, este grupo gestiona principalmente, digamos que eventos con distintos profesionales y hace una cosa que se llama hackathon. Y este año organizaron uno y yo participé pues dentro de toda la organización. Y claro, todos los temas que abordaban los chicos estaban vinculados por completo a cómo se podía innovar mediante la herramienta de inteligencia artificial. Pero yo creo que algo importante que hay que discernir es que pues obviamente un GPT no te va a ayudar a crear una investigación, pero sí veo que podría ser interesante, en especial en nuestro mundo, que tiene de las cosas tan, justo tanto paper, tanta información que te toca buscar y ponerte cuadrados los ojos frente a la computadora intentando descubrirla, quizás lograr generar, digamos que un modelo aplicado específicamente como apoyo a la investigación, porque ya he visto que muchos otros estudiantes lo han hecho. Algunos de mis compañeros en esta generación espontánea pues están, digamos que en sus propias áreas intentando generar este vínculo de inteligencia artificial aplicada a, pero justamente generada desde el propio régimen de esa área. Y pues quisiera preguntar en ese ámbito como qué tan compatible lo ven como una vía de investigación a futuro justamente para nuestra carrera, obviamente sin quitarle el marco de lo profesional, ni mucho menos como un reemplazo, sino como justamente un facilitador para catalizar, digamos, que la velocidad de investigación e inclusive la accesibilidad. Entonces, esa es mi pregunta. Era lo que os estábamos comentando, que puede ser una herramienta como inicio, ¿no? Una herramienta que te va a iniciar, que te va a ayudar a organizar. Pues yo me acuerdo cuando empecé la tesis, en los 90, que muchos ni estabais, pues entonces ni siquiera teníamos discos duros, teníamos otro tipo de soportes, ¿no? Informáticos, y tú nunca sabías dónde lo tenías, era un desastre, llevábamos muchas cosas en papel, teníamos que andar leyendo. Bueno, pues a lo mejor esa herramienta a ti te va a permitir que cosas que ya te has leído, que ahora no te acuerdas, para no tenerte que volver a leer ese documento, que te haga un resumen. Pero tú ya te lo tienes que haber leído, ¿vale? Entonces, por eso digo que es lo que estábamos diciendo. Poder crear herramientas o adoctrinar, entrenar, llámalo como quieras, herramientas facilitadoras de tu trabajo. Pero tu trabajo tiene que estar de partida, de inicio. El trabajo propio nuestro tiene que estar. De hecho, ahora muchas veces en televisión ves un anuncio, claramente se ve que está hecho con IA y ya te ponen abajo el cartelito, ¿no? Habéis visto el anuncio de la selección española y pone anuncio televisivo realizado con más de 100 humanos, algo así, ¿pone? Más de 100 humanos y ayuda de la IA. Pero el factor humano tiene que estar y de hecho se nota, ¿no? En muchos casos. Entonces, será una herramienta facilitadora que te va a ayudar a ahorrar en tiempo, en organización mental, en muchas cosas, pero que tiene que estar también tu aporte, ¿no? Tiene que estar tu aporte ahí. Quería sacar otro debate, pero bueno, la IA da para muchos el debate. Igual pasó cuando cuando se inventó la calculadora, todo el mundo, ay, van a dejar de saber sumar y... O el ábaco, claro. Bueno, yo pienso que lo vamos a dejar aquí, que si guía yo no guía. A ver, lo de la IA lo he sacado porque anoche, es que os lo tengo que contar.
anoche estaba leyendo un artículo de no sé qué revista en el que habían puesto 4 IAs diferentes a debatir entre ellas para buscar una solución. Y la IA se autoalimenta, autoaprende y empieza a buscar. Y cuando una IA le dice a la otra IA, oye, ten en cuenta esto que no lo has tenido en cuenta, y la otra dice, tienes razón, pero me asusté y dije, esto me supera. Me superaba, porque ya las 4 IAs debatiendo entre 4 conceptos que cada una va a buscar un ámbito diferente. Y digo, madre mía, ya no sé cuál va a ser ese futuro, ¿no? O sea, no lo sé. Que han pasado filtros de trabajos escritos por personas, por humanos, y detectan, por estar tan bien redactado, esto es verídico, que lo ha escrito una IA. Y esa persona ha tenido que justificar, oiga, no, esto es una tesis doctoral que he escrito yo. No, porque la IA ha dicho, pasa el filtro. No, esto lo he escrito yo. Entonces ahora resulta que vamos a tener que escribir mal para que no parezca que la ha escrito la IA, ¿no? Entonces esto ya está tomando un carisma un poco extraño. Pero... Vamos a volver a nuestro patrimonio y para finalizar todo esto y estamos hablando de talento, me gustaría hablar también de un talento, un pequeño anuncio, y es que el día 10 de junio se va a conmemorar la muerte de otro talentoso arquitecto, que es Antoni Gaudí, que impuso un cambio de visión basada en la naturaleza, basada en la luz, basada en estructuras orgánicas, o sea, algo totalmente diferente a lo que se estaba haciendo y que ha generado la admiración de todo el mundo. Y entonces, aprovecho que el día 10 vais a ir a hablar todos los telediarios, porque el Papa estará allí, porque van a abrir todos con la Sagrada Familia, van a abrir todos con Antoni Gaudí, pues que desde el IRP le hagamos ese humilde homenaje a una persona talentosa como era Antoni Gaudí dentro del mundo de lo que era la arquitectura. Y así quería decirles también, pues eso, que todo va a tener su trayectoria y nadie pensaba que Antoni en sus inicios iba a llegar como acabó. Y ahora, si hacemos una perspectiva lejana, decimos, madre mía, ¿cómo empezó y cómo acabó? Porque por hombre acabó arrollado por un tranvía. Le atropelló un tranvía porque era una persona que prácticamente indigente, que vivía allí. Entonces, pero el talento estaba dentro. O sea, él interpretaba esas formas, interpretaba los pesos, interpretaba la estructura, interpretaba la luz, interpretaba el color, interpretaba tantas cosas de la naturaleza y lo aplicaba a la arquitectura que como tal, pues bueno, había que agradecerle y hacerle un pequeñito homenaje ya que se va a conmemorar esos 100 años, que no lo tenemos, ¿no? Les decimos que vamos a ir fuera y seguimos refrescándonos y comiendo un poquito de coca y de papas, pues bueno, seguir hablando en esta dinámica. ¿Vale? Gracias, Juan. Gracias, Aisea. Aisea.